Baisap amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a un hispano guaraní. Espero que estéis bien, espero que estéis estupendamente, coronavirus aparte y confinamiento el que lo tenga aparte. Y nada, aquí estoy para un vídeo más de este vuestro canal que os tengo abandonadito. Pero claro, al final, cuando uno vuelve a la rutina, a la normalidad de la vida, pues tiene muchas cosas que hacer y queda poco tiempo para meterse aquí en la vorágine de la edición de vídeo, de grabar, de pensar ideas y demás. Así que nada, yo hoy, bueno, me he traído mi guampa de tereré con My Name y os enseño el termo y flipáis porque, bueno, para el que le guste, ¿vale? Para el que no le guste, pues nada. Esto me lo regaló mi señora en un cumpleaños. Roja y Huluke. Nada, hoy vídeo. Hoy, ¿por qué traigo esta camiseta? Porque hoy vamos a hablar del penalti aquel de Tacuara Cardozo. Bueno, que falló Tacuara Cardozo, que le paró Casillas. Yo creo más bien lo falló. Bueno, un cúmulo de cosas, ¿vale? Cuando uno falló un penalti y el portero se la adivina, hay un poco de los dos. Vamos a analizar ese penalti, ¿vale? Desde un punto de vista graciosete, ¿vale? Pero antes tenemos un mensaje de este nuestro patrocinador de siempre, Ria Money Transfer. Adelante. Enviar tu dinero a Paraguay con Ria Money Transfer es muy sencillo. Solo tienes que ir a la web riamoneytransfer.com y registrarte o loguearte si ya estaba registrado. Tendrás que realizar unos sencillos pasos de verificación, ya que para Ria tu seguridad es lo primero. Más tarde tendrás que seleccionar Paraguay como destino al que irá tu dinero. Podrás elegir que llegue en guaraníes o en dólares, el importe a enviar, el método de pago de ese importe y si quieres que llegue al banco en efectivo o directamente a la cuenta corriente del destinatario. Para ello, clica la opción Banco. Más tarde tendrás que rellenar tus datos personales, nombres, apellidos, dirección, etcétera, para en la pantalla siguiente seleccionar uno de los bancos que proporciona Ria para que llegue tu dinero. Tendrás que recogerlo en uno de los bancos que te proporciona Ria. Siempre, evidentemente, el que le pille más cerca a la persona que vaya a recoger ese dinero. Seleccionas el motivo de tu transferencia y ya en la siguiente página introduces mi código promocional Paraguay1, todo en mayúscula, para que tu primer envío te salga libre de comisión, es decir, totalmente gratis. Una vez termines el pago, el código se habrá activado. Con Ria, sonría, su dinero está en las mejores manos. Bueno, el penalti de Tacuara Cardozo, uno de los momentos más importantes, uno de los momentos cumbres del fútbol paraguayo en general. Un penalti que de haber entrado, estoy convencidísimo, como dijo Xavi Hernández, que mandaba a España para casa. Yo creo que Paraguay ese mundial quizá no lo hubiera ganado porque claro, al final estamos hablando de selecciones muy potentes y yo creo que Paraguay hizo un mundial bastante digno, pero tampoco fue para tirar cohetes. Estoy hablando desde mi punto de vista personal, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una Paraguay. Vamos a repasar un poquito primero qué hizo Paraguay durante el Mundial hasta llegar a este punto del partido frente a Españita. Bueno, pues Paraguay pasó como primera de grupo con tan solo 5 puntos en el grupo F, ¿vale? Empató contra una Italia bastante venida a menos, de hecho, que venía de ser campeón del mundo, pero cayó en fase de grupos en la Eurocopa anterior, que es el torneo grande anterior que jugó Italia, la eliminó España en cuartos de final en los penaltis. Después le ganó a Eslovaquia, una Eslovaquia buena, le ganó 2-0, un partido que Paraguay hizo bastante bueno para cuando las castañas hierven, en el momento culmen del grupo, aguantar un empate a 0 a Nueva Zelanda, ¿vale? Bastante importante porque si Italia hubiese ganado su partido y Paraguay hubiese perdido el suyo, hubiera quedado fuera del Mundial. Con lo cual, en un grupo bastante igualado, porque creo que Italia no era la Italia de los grandes momentos, ¿vale? De hecho, quedó última de grupo, quedó primera y pasó a octavos de final. En octavos de final se enfrentó a una Japón, que bueno, es una selección a tener en cuenta, pero tampoco es la gran cosa, a la que eliminó en la tanda de penaltis. Hay que tener en cuenta que este equipo del Tata Martino era un equipo rocoso a más no poder. Era un equipo que, teniendo mucha pólvora arriba, porque tenía pólvora arriba con Roque Santa Cruz, con Tacuara Cardozo, etcétera, etcétera, ¿no? Nelson Aedo Valdés, se forjó a raíz de un sistema táctico muy compacto. O sea, por ahí no pasaba ni el tato. Era una pared. O sea, eso era una pared. Por ahí había para pasar, había que taladrar ahí fuerte con un taladro, ¿no? Y el taladro, bueno, tuvo nombre y apellido después, pero
esto es una previa. España, por su parte, venía de ser la flamante campeona de Europa con un fútbol maravilloso, porque es verdad que en la Eurocopa de 2008 el fútbol fue maravilloso, pero en este Mundial las cosas no estaban saliendo muy bien. Se cayó contra Suiza, lo que yo creo que fue bastante positivo para España al fin y al cabo, porque tuvo que jugar cada partido como una final y fue pasando cada partido como una final porque iba ganando 1-0, 1-0, 1-0, bueno, mentira. Y le ganó 2-0 a Honduras con muchas dudas porque se fallaron muchísimos goles. Ese partido fue 2 goles de Villa, porque Villa es uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol, pero brutal, pero se falló muchísimo. Y después el partido contra Chile, pues se ganó un poquito de aquella manera, con una expulsión de un jugador chileno de aquella manera también, y casi pidiendo la hora con una Chile con un jugador menos, perdón. Luego en octavos se pasó ante la Portugal de Cristiano Ronaldo bastante bien, aunque con un gol de Villa que parece ser, no seré yo el que lo diga, pero parece ser que estaban fuera de juego. Hasta aquí la previa, ¿vale? Eran dos equipos que básicamente buscaban el unocerismo, ¿vale? Básicamente, Paraguay era un equipo rocoso, fuerte atrás, inaccesible, y España básicamente buscaba el unocerismo y tener el control del balón, y el unocerismo, lo cual le valió para ganar el Mundial, ojo. Y también hay que decir que este Mundial lo empezaron Paraguay y España con los mismos mundiales, ¿vale? Que la estrella esta se ganó este Mundial gracias a este partido que para mí fue el más complicado de todos. Y Xavi Hernández en un documental dijo exactamente lo mismo que yo. Es que los jugones pensamos igual, claro. El partido transcurría, bueno, de una forma bastante... Tú lo ves ahora desde fuera y el partido estaba siendo bastante aburrido, las cosas como son, ¿vale? Marcó un gol, creo que fue Nelson Edo Valdez, que se lo anularon al principio por fuera de juego, ¿vale? Y la cosa, bueno, pues estaba claro, se tenía la sensación de que el que primero marcase, ganaba. Era como un gol de oro, era como un gol de oro, ¿vale? El que marcase, ganaba. Y llegó el momento cumbre del fútbol paraguayo, seguramente, de la historia, ¿no? Porque es que se pudo cambiar la historia. Que fue un córner botado desde el sector izquierdo por parte de Paraguay. Y Piqué decía, yo veía como Cardozo se me escapó y no me quedó más remedio que agarrarlo porque veía que el balón le caía a él y estaba solo e iba a marcar. Piqué lo derribó y penalti. Y el penalti se encargó de tirarlo nuestro querido Tacuara Cardozo. Ojo, este no es un vídeo criticando a Cardozo. Cardozo es un pedazo de delantero centro, uno de los mejores delanteros centros paraguayos de la historia. Pero vamos a analizar el penalti en sí. Bueno, pues es la tercera vez que lo grabo, ¿vale? Ya con el vídeo montado y todo, me he dado cuenta de que no iba. Me cago en la leche. Bueno, venga, vamos lío. Cardozo contra Casillas, ¿vale? Ahí está, mira. Pasos atrás. A ver. Y ahí se para. Se para, la cara es de miedo, de mucho miedo. De mucho miedo y lo veo totalmente lógico. O sea, es el penalti más importante de la historia de tu país, futbolísticamente hablando. Es para tenerlo. Pero si te fijas, Casillas le lo hemos parado ahí al mismo, como diciendo, no ve el asado que me voy a cargar después, ¿sabes? Cuando salga del partido me voy a cargar un asado con mi señora Carbonero, que vayas a flipar todos. O sea, ahí, porque a Casillas le da igual el penalti, si lo falla el delantero, y Casillas como mucho puede quedar como el héroe que lo ha parado. Pero si se lo hubieran metido, para Casillas esto no es ninguna presión. Lo que está claro es que si este penalti entra, finito. O sea, brother, me pegó un viaje esto. Si este penalti entra, Paraguay pasa a semifinales y España se va a la mierda. Eso lo teníamos claro todos y cada uno de los españoles que vimos el partido. Cardozo. El Tata Martino más tenso que el tanga de un gordo. O sea, está dando vueltas, los ojos ahí espaventados, no puede con ello. Y Cardozo que mira al infinito. O sea, la cara de mirar al infinito, al portero ni lo mira. O sea, al final lo que genera es un poquito de nerviosismo, básicamente. Mira la pelota todo el rato, mira la pelota, mira al árbitro como diciendo, pita ya porque vaya a ser que otra vez cambio de opinión y la hemos liado. Mira Casillas ahora y le pega, ¡pum! Y lo para Casillas. Ahí está, el comentarista se vuelve loco, mi amigo Carlos Martínez. Cardozo se lleva las manos a la cabeza porque sabe lo que le iba a caer cuando llegara a Paraguay. Ahí está Iniesta con la pelota y ahí le pegan un viaje y también él se tira un poco a la piscina. Ahí Casillas se lo dedica a Pepe Reina porque Pepe Reina tuvo un enfrentamiento entre Liverpool y Benfica cuando este estaba en el Liverpool y le metió 2 penaltis en un partido, Cardozo.
Entonces, por lo que se ve, lo estudió y le dijo, ay, Kerique, yo creo que te lo va a tirar por ahí, por el lado de seguridad, porque el lado de seguridad de un zurdo, por lo que se ve, es la derecha y el de un diestro la izquierda. Yo era zurdo y mi lado de seguridad era mi izquierda. Pero por lo que se ve, sí. De hecho, Cardozo lo que hizo fue pegarle por su lado de seguridad, ¿vale? El penalti está muy mal tirado, porque está tirado muy centrado y a media altura, con lo cual el portero, si te lo adivina, te lo va a parar seguro. Seguro que te lo para. O sea, que tenías prácticamente un 50% de posibilidades de que te lo parase, tirándola así, porque si la ajustas más, aunque el portero se tire, seguramente lo metas. Pero claro, ajustarlo más para Cardozo en ese momento sería, ¿y si me paso de ajustarla y la mando fuera? Mejor le pego fuerte y un poco centrado a ver si cuela. Y no coló porque Casillas se lo adivinó. Si no se lo adivina, evidentemente gol también, claro. Aguantó muy bien Casillas también, aguantó y ahí está el penalti de Takura Cardozo. Para mí, para mí, bueno, prima la valentía de Cardozo de querer tirarlo. Pero bueno, volvamos al vídeo original. ¿Qué pensáis de este penalti? Vamos a ver. Yo tengo que decir que me parece de una valentía impresionante que una persona sea capaz de tirar ese penalti. De una valentía impresionante. A mí me temblarían las piernas, ¿eh? Me temblarían las piernas un montón. De hecho, seguramente yo pegaría un zapatazo al centro, ¿no? Al centro y que sea lo que Dios quiera. Si no coge el portero, lo coge, si no lo coge, porque yo estaría acojonado. Y como he dicho antes, yo seguramente lo mandaría a la tercera grada. O sea, seguramente no, castigo así convencido, ¿no? Al final, Casillas, tienes un porterazo debajo de los palos. Tiene un porterazo debajo de los palos, a una leyenda debajo de los palos. Una persona que ha demostrado que en los momentos clave tiene una especie de ángel, ¿no? Que se le aparece o que no sé cómo explicarlo, ¿no? Y Cardozo tuvo la responsabilidad, porque yo recuerdo que en España, por ejemplo, porque yo, claro, yo siendo español sigo mal el fútbol español, ¿no? En la Eurocopa del año 2000, Francia nos ganó 2-1, nos eliminó. La Francia de Zidane, Trezeguet, Henry, Desailly, Vieira y compañía. Y Raúl falló un penalti en los últimos minutos, lo mandó a la grada, pero no era Raúl el que tenía que haber tirado ese penalti. Porque el encargado era Fernando Hierro, que no estaba. Y luego había 2 o 3 más por delante que dijeron que no se atrevían, que no. Entonces Raúl, que era uno de los más jóvenes del grupo, demostrando personalidad, cogió el balón, lo puso en el punto de penalti y la mandó arriba. Y yo creo que Cardozo tuvo personalidad, tuvo sentido de responsabilidad. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Que lo falló? Pues mala suerte, tío. Pues ya entrará. Yo creo que si Paraguay sigue en la senda de mis jugadores juegan a esto, el ADN del jugador paraguayo es esto, vamos a explotarlo, que es lo que hizo España. O sea, aquí nos dimos cuenta que la gente crece jugando a fútbol de salón, a fútbol sala. Pues, ¿y por qué no cogemos? Porque físicamente tampoco que seamos una bestia. Yo sí, porque mido fue 1,90 y peso 100 kilos. Pero por lo general no. Pues vamos a coger y vamos a explotar nuestra faceta de jugador de fútbol de salón. Porque todos los jugadores en España, o casi todos, se empiezan jugando y sobre todo cuando juegan en la calle juegan a fútbol de salón. Que es tocar el balón, ping pong, ping pong. Pues eso fue lo que Luis Aragonés detectó e implantó en la selección. Si Paraguay consigue una señal de identidad y la consigue explotar, que yo creo que está en el camino, conseguirá algo grande. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Mi intención nunca ha sido con este vídeo poner a España por encima o reírme de Cardozo ni de Paraguay, ¿vale? Mi intención ha sido, bueno, un poco analizar de un punto de vista medio técnico, medio de cachondeo, como es este canal al final, ¿no? Como este canal, un poco de humor blanco, humor sano, de samba. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí como siempre, de verdad. Chao.